El caso Negreira, uno de los mayores escándalos de corrupción, ha comenzado con la declaración de los imputados. En este vídeo podrás escuchar los testimonios del hijo de Negreira y los presidentes del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. El hijo de Negreira decía esto sobre su padre y el Barça. Hay un cuadro en que salen todos los años las sociedades que han facturado al Fútbol Club Barcelona, que suman más de 7 millones de euros. Ahora. De todas esas cantidades, usted ha hecho trabajos para cobrar esas cantidades. Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el Fútbol Club Barcelona. O sea, las cantidades que usted cobró son exclusivamente por las que facturó a las sociedades del señor Contreras. Así es, ¿Es así? Sí. Que son los informes que obran en la causa que aportó el Fútbol Club Barcelona. Y muchos más que existen desde el 2012-13. ¿Tiene usted informes anteriores? Yo dispongo, si no de todos, de casi todos los informes. ¿Los podría aportar? Sí, claro. Mire, usted cuando conoce todo esto, le pidió explicaciones a su padre de qué es lo que había pasado. Claro. Por supuesto, yo en 2021, en fechas de la Inspección de Hacienda, que es cuando descubro que Dasnil ha facturado más de 1 millón de euros al Fútbol Club Barcelona directamente, lo primero que hago es llamar a mi padre. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. A ver, mi padre, yo le quiero mucho y a nivel personal y emocional está perdonado por lo que me ha hecho, pero eso no quita que fuera una persona muy autoritaria, agresiva, y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir. Si me permite, me llegó a decir, ¿a ti qué coño te importa? Que era una respuesta habitual en él. A partir de ahí, las pocas veces que insistí en intentar averiguar a qué respondía eso, me dio largas y se puso incluso agresivo. De hecho, en esa época, yo me enfoqué, como he dicho antes, en demostrarle a la inspectora de Hacienda que yo no conocía esas cantidades, que no tenía nada que ver y que no había gestionado nada de eso, como así se demostró. Sin conocer lo que conocí más tarde, ya en el 2022, fruto de la llamada de la SER, o en el 2023, cuando se abrió la causa, que esas cantidades no respondían solo a facturas hechas del 16 al 19, sino que venían de mucho más atrás. No tenía en absoluto ni idea de que mi padre, a través de Nilsat, a través de Dasnil, o incluso a través de Socercan, entre el 2003 y el 2005, hubiera facturado ni un euro al Fútbol Club Barcelona. Además, era algo impensable, porque mi padre, por ética personal, y lo que ha vendido siempre, y lo que me ha explicado a mí siempre, cuando surgía una posibilidad de por qué no trabajas o por qué no le vendes gorras o le vendes banderines a este club o le vendes... No puedo trabajar con ningún club de fútbol porque soy vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y era algo antiético. O sea, perfecto. Me sorprendió, por supuesto. Y es algo que descubrí primero en 2021. La primera vez que yo vi el nombre del Fútbol Club Barcelona en una factura de Dasnil fue en 2021 con motivo de la Inspección de Hacienda que era sobre los años 16-19. Y ahí solo supe que había facturado entre el 2016 y el 2019. Ahí el cabreo mío fue importante, pero me centré en convencer y explicarle y argumentar ante la inspectora de Hacienda que yo no tenía nada que ver, que no sabía nada y que además no gestionaba esa empresa. Y luego me enteré en diciembre del 2022, tras una llamada de la SER, que fueron los que sacaron la noticia, que mi padre había facturado desde mucho más atrás, desde 2001, 2002 o no sé exactamente la fecha. Perfecto. Y esto fue en el 2022. 2018, principios de 2018, el señor Contreras ya me iba comunicando, me iba comentando que sospechaba que pudiera acabar el trabajo porque el club tenía problemas económicos. Entonces, y además es algo que yo en el fondo, pese a ser un trabajo que hacía de buen grado y para lo que me considero muy calificado, para mí también empezaba a ser un alivio, porque la forma de trabajar es cierto que no me gustaba. El tener que enviar los informes, entregárselos en mano, depender de un señor que muy amable pero muy mayor, no utilizaba ni el mail, o sea, tecnología cero y era incómodo. Además, yo llevaba tiempo queriendo trabajar, tiempo desde el principio, querría haber trabajado como persona física para el club o como empresa, pero directamente con el club. Entonces, para mí se me abría un poquito la posibilidad, si se dejaba de contar con los informes,
de poder abrirme como mercado y poder acabar trabajando de una forma más normal, más lógica. El caso es que al final fue llegando al final de temporada y el señor Contreras me comentó bastante inquieto y asustado, parece que le interesara más a él seguir con los informes que a mí, que el señor Óscar Grau, creo que era, lo había convocado a una reunión y que le parecía que podía ser para acabar el trabajo. Bartomeu, expresidente del Barcelona, declaraba así. Bueno, se prescinde de sus servicios en el año 18, aproximadamente en el primer trimestre del año 2018, Óscar Grau, el director general del club, y Pep Segura, el director deportivo, me explican que están haciendo una reducción de gastos del club, no solamente en la deportiva, afectaba a todos los ámbitos del club, el ámbito social, la fundación, el ámbito económico, el ámbito comercial, y que había una serie de gastos que querían reducir, y uno de ellos era los servicios de asesoramiento de Javier. Bueno, pues me dijeron que no hacía falta, que era prescindible y que se haría de forma interna estos informes arbitrales y informes de los partidos, tanto el Barça A como el Barça B. Bueno, pues, y sé que en el primer trimestre del año 2018 le comunicaron a Javier que aquella sería su última temporada. Es decir, que él acabaría su trabajo el 30 de junio o en el último partido que tuviese el Barça en el año 2018. Bueno, pues si prescindimos y hay un ahorro y a la área deportiva no le importa ahorrarse, no le importa ahorrarse el dinero y hacerlo de otra manera, pues me pareció bien. Bueno, este burofax, cuando lo recibí, yo entendí perfectamente que era en relación a que hacía pues casi un año que habíamos comunicado a Javier Enríquez Romero, su hijo, que prescindíamos de sus servicios, ¿no? Entonces entendí que era un poco una respuesta a... me pareció muy extraño, por supuesto, muy extraño, porque en el fondo era un burofax un poco amenazante, ¿no? Si no me pagan, yo destapo, explico. La verdad es que no le hice ni caso. Lo envié a asesoría jurídica y pensé, no hay nada que esconder, no hay nada raro en toda esa operación, y pues no, creo que ni le respondió la asesoría jurídica del club. Yo no hice más caso que cuando yo empecé a ser presidente en el 2014, me llamó una vez porque me quería ver. Y bueno, por deferencia a que es mayor que yo, le dije, bueno, pues señor Negreira, le vendré a ver a su despacho, y le fui a ver, quizá era febrero o marzo de 2014, y bueno, lo que me dijo es que, dice, usted es nuevo presidente, usted conoce poco la federación, y yo me brindo a presentarle pues al señor Villar, al presidente, a presentarle otros directivos, a gente de la federación. Yo le di las gracias, le dije que ya conocía a mucha gente de la federación porque alguna vez había acompañado al presidente Rosell, pero bueno, me ofreció ese servicio y es la vez que le vi. Y hablamos de tú a tú. Luego lo vi más a veces en la federación, pero en pasillos, en reuniones, en eventos, en sorteos o en finales de la Copa del Rey, en varios sitios, siempre relacionado con algún evento deportivo. Pero reuniones con él no, y además no tenía ninguna relación personal con él. Sandro Rosell, en su declaración, decidía atacar al Madrid. Este señor, en el CTA, tenía peso cero. Cero. No tenía ninguna influencia en el CTA. En el CTA, históricamente, durante los últimos 70 años, quien ha tenido peso es el presidente. Y históricamente, durante estos 70 años, no sé si siempre o la mayoría, todos los presidentes del CTA se han declarado absolutamente forofos del Real Madrid. El único que tiene peso en el CTA es el presidente, y siempre ha sido del Real Madrid. Adjudicaban. Sí, es muy fácil. Vamos a ver y a visionar todos los partidos y que vengan 5 peritos arbitrales y digan en qué partido nos ha ayudado el árbitro. Que vengan. Aquí no podrán decir archivo por falta de pruebas. Aquí la prueba es a favor de los acusados. Es al revés. Aquí sí que podrán decir archivamos porque las pruebas dan la razón a los acusados. Y se ha acabado. Vamos a sentarnos todos y a ver los partidos de nuevo. Me encantaría, quizá a una parte de aquí no le gustará verlo otra vez, lo siento, pero a veces no ganas, a veces pierdes y tienes que aceptarlo. Y un club caballero tendría que haberlo aceptado y no alargarlo toda la vida, como está intentando hacer para tapar otras cosas, como ahora, por ejemplo,
después de 4 partidos de Liga, ya se han ido a quejar a la FIFA por el arbitraje. ¿Dónde está ahora el señor Negreira? Esto que hemos escuchado es brutal, Sí, pero dejadme contextualizar para que los oyentes lo entiendan, porque esto es un extracto de una respuesta de Sandro Rosell en sede judicial que dura 4 minutos y medio a la pregunta de si pagaban para comprar a árbitros. Él responde con 5 elementos, y además lo dice así. Voy a desmontar este argumento con 5 motivos. El primero es que si haces el cálculo de lo que le pagaron a Negreira, te da 250 euros por informe y que con eso es imposible comprar a nadie. Eso al Negreira dijo. Déjame terminar, por favor. El primero es este. El segundo, que Negreira no tenía ninguna influencia, como hemos escuchado, y que en sí la tenía era el presidente, que era habitualmente madridista. Tercer motivo, que el Barça tenía a Messi, Iniesta, Xavi, Guardiola y que por eso ganaba, que es una falta de respeto a estos jugadores decir que ganaba por los árbitros. El cuarto, que Negreira podía tener influencia en España, pero el Barça también ganaba en Europa, donde no tenía ningún tipo de influencia. Y el quinto es este último que hemos escuchado, que reta a repasar todos los partidos con 5 peritos arbitrales para saber a quién beneficiaba más el árbitro, a quién le perjudicaba más. Sin citarlo, hace una referencia clara al Real Madrid. ¿Qué sucederá con toda esta trama?